RNE Audio. Descarga la app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales. Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. Bienvenidos de nuevo a esta segunda hora de este programa especial del Espacio en Blanco. Hay muchos temas todavía esperando. Los saludos para todos los que estáis conectados en Radio 1, Radio 5, los que nos descarguéis en el podcast, los que estáis en cualquier parte del mundo escuchando a través de la radio online de Radio Nacional. Redes sociales abiertas, Blanco Radio RNE en Facebook, Twitter e Instagram. Y recordaros, la próxima semana hay un acontecimiento increíble en Teruel y el sábado estaremos en el Teatro Marín haciendo el programa a partir de las 8 de la tarde. Estáis todos invitados, entrada gratuita y no debéis perderos esta actividad. 16, 17 y 18 de mayo, si queréis entradas, www.teruelmágico.es. Seguimos con más temas. Después de ese viaje por Etiopía que hemos hecho en la primera hora, queremos seguir indagando en otros temas que tienen que ver con mujeres. Mujeres que, según nuestro invitado, crearon el germen de España. Os lo ofrecemos tras esa introducción. A lo largo de los próximos minutos queremos viajar por la historia para tratar de descubrir a las mujeres que pusieron la semilla de España. Estamos acostumbrados a oír hablar de la famosa lista de los reyes godos, pero allá donde hay un rey, suele haber una reina. Su papel en el reino visigodo, germen de España, y en toda la constelación goda, no fue precisamente pequeño como consortes, ni siempre estuvo limitado a ser la madre de, o la esposa de, o la hija de. A pesar de la abrumadora presencia masculina en las fuentes, las mujeres siempre estuvieron allí, en palacio, cerca del poder, en la calle, en casa o entre sus santas. Conocer sus nombres, su historia, su influencia en su mundo será nuestro propósito en los siguientes minutos junto a nuestro nuevo invitado. Nos vamos con un nuevo invitado que dicen que nació en Madrid, pero reside en la antigua capital goda de Toledo desde hace más de 30 años, licenciado en Humanidades y miembro de la Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo, y tiene el pelo muy largo, muy largo, muy largo. ¿Sigue siendo largo, Daniel? Perdona, Miguel, me has pillado riendo, es que no me lo esperaba. Sí. Tanto el pelo como la barba, si Dios quiere, y te estoy tocando madera, son y seguirán siendo muy largos. Daniel Gómez Aragonés, un placer que estés de nuevo en el programa con nosotros. Bueno, para mí, ya sabes que estar en Espacio en Blanco es cumplir un sueño, creo que es la quinta vez esta vez, así que una pasada. Me alegra mucho. Has escrito libros Toledo, biografía de una ciudad sagrada, Bárbaros en Hispania, y el último trabajo, Reinas Godas, las mujeres que pusieron la semilla de España. ¿Por qué todo ese interés por los godos y por qué esa pinta que llevas tú? Los godos tampoco se cortaban el pelo, ¿no? Hombre, para un godo, o sea, para un germano en general, pero para un godo del siglo V, VI, VII y VIII era fundamental el pelo largo y la barba. De hecho, el peor castigo que podía recibir es lo que se conoce como la decalvatio. Es que te rasurasen el pelo largo y la barba. Esto te inhabilitaba para cualquier alto cargo político, civil, militar. Entonces, hombre, bajo esta premisa, y cuando uno encima tiene, bueno, pues un gusto por el rock and roll, el heavy metal, pues yo creo que se junta todo, no vamos a negarlo. Y en el caso del gusto de los godos, no sé, cuando yo estaba estudiando Humanidades hace ya más de 20 años, yo sabía que me quería dedicar al mundo de la historia, y siempre, bueno, buscas un área de especialización donde centrarte. Y siempre me ha gustado, bueno, pues aquel romanticismo que tienen los perdedores. Y los godos tienen el hecho de perder con la invasión musulmana. Entre eso, entre que estás en Toledo, entre que lees a los grandes referentes de esta temática y que luego te encuentras con el gran, y que para descanse, Juan Antonio Cebrián, pues lo de los godos tenía que caer. Pues de ellos o de ellas vamos a hablar esta noche. La lista de los reyes godos que
¿Tú también lo tuviste que estudiar o en tu tiempo ya no había que leer la lista de reyes godos? Recaredo, Chindas, yo ni me acuerdo ya de ellos. Pues mira, lo mío tiene más pecado, porque yo en verdad no tuve que estudiarla, nunca tuve que aprender, pero lo he hecho por gusto. Lo he hecho por gusto. O sea, a mí me encanta, bueno, ya me la aprendí hace tiempo, siempre que alguien me lo pide, pues yo la recito sin ningún problema, como si fuese la alineación de mi equipo de fútbol, y del primero al último y del último al primero. Lo que pasa que, bueno, ahora lo que hemos hecho es, entre comillas, añadir a las reinas godas. Claro, esa lista de reyes godos no estaría completa sin las reinas. Dices que eran perdedores, pero estuvieron durante mucho tiempo reinando en España y sembrando, lo hemos hablado 3 veces contigo, los inicios de la España, ¿no? De España, como nación. Eso es, efectivamente. A ver, digo lo de perdedores, bueno, porque en el 711, en la mal llamada batalla de Guadalete, ahí es derrotado el último rey de la lista, Rodrigo, o el que, bueno, consideramos último rey de la lista, y comienza la invasión musulmana. Pero en verdad, si los españoles, por decirlo así, grosso modo, a nivel de genética somos, más allá de invasiones celtas, íberos y celtíberos, si a nivel de mentalidad, de cultura, somos el Imperio Romano, a nivel de proyecto ideológico, de proyecto identitario, somos el reino visigodo de Toledo, el germen de España, y no puede entenderse nuestra historia sin el reino visigodo. Y es que todo eso que llamamos reconquista, todo ese periodo histórico del 711 a 1492, en verdad es la restauración. ¿Pero qué quieres restaurar? El reino perdido. ¿Y cuál es el reino perdido? Que esto parece de película, y ojalá algún día hagan una película. Quien escucha ahora Espacio en Blanco, el reino perdido es el reino visigodo de Toledo. Que tiene mucha más importancia de lo que creemos, y como tú dices, ahí están quizás las raíces espirituales de nosotros, y no tanto en Roma como creemos, ¿no? Ni siquiera con los árabes. Claro, es que hay que tener en cuenta que el ámbito romano es el cimiento sobre el que todo se sustenta, y el reino visigodo asume completamente, está plenamente romanizado. Entonces no puede entenderse el reino visigodo, evidentemente, sin Roma, y de hecho su autoridad se considera que proviene de ser herederos de lo que había sido Roma, que se había desvirtuado, y por eso había caído el Imperio Romano de Occidente. En verdad, el elemento musulmán y el elemento judío es fundamental en nuestra historia, pero hay que tener en cuenta que nosotros somos hijos de la Reconquista, en el sentido de que celebramos la Navidad, ahora vamos a celebrar la Semana Santa, yo me voy a hinchar a comer torrijas y a ver procesiones, nuestros nombres, nuestra cultura, nuestras fiestas, que, independientemente de lo que cada uno crea, que esto es legítimo, como si quieres creer únicamente en los alienígenas, no pasa nada, cada uno puede creer en lo que quiera, pero solo hay que ver, repito, nuestra cultura, nuestro arte, nuestras fiestas, nuestros pueblos, pues hombre, todo eso está muy vinculado al pasado, y ese pasado tiene que ver con el reino visigodo y con la Reconquista. Vale, y hay un tesoro todavía guardado de los godos que está buscando Juan Manuel Rojas y otros compañeros que han estado en el programa. Efectivamente. Bueno, ya sabes que todos nosotros, todos los que seguimos Espacio en Blanco, buscamos la mesa del rey Salomón, esa gran pieza del tesoro godo. Y yo ya te he dicho que, que la mesa del rey Salomón, 100% historia, no mito, no leyenda, estuvo en la ciudad de Toledo. Eso lo tengo clarísimo. ¿Y dónde está ahora? Ahora, como te he dicho en alguna ocasión, considero que a nivel físico, a nivel material, ya no está en Toledo. Eso yo creo que se perdió. Hay leyendas que dicen que hablan que se puede ir a Damasco, a Jaén, Mérida, Talavera de la Reina, Alcalá de Henares, Asturias. Eso a mí ya, sinceramente, ¿sabes lo que te digo, Miguel? No te importa. Me importa. Lo que me importa es que a nivel espiritual, la mesa sigue viva y presente en Toledo. Vamos con las reinas. Gala Placidia. Hay una lista, tú hablas de algunas de ellas en el libro, de nombres súper curiosos. Gala Placidia, dices que era una reina de cine. Era una de las más importantes, o la primera, no sé, sitúanos. Gala Placidia es de película, de verdad, es que como digo en el libro, y perdón por repetirme, pero es que lo sigo teniendo súper claro. Alguien dirá, oye, Gala Placidia, ese nombre no me suena muy germano, no me suena muy godo como otras que mencionaremos. Vale, ojo, entre comillas se está haciendo trampa, es romana, ¿vale? Es romana. En este caso es hija de emperador, hermana de emperadores, madre de emperadores y esposa de emperador. O sea, el currículum ya es brutal, pero es que ya no pasa la historia simplemente por ser la hija de o la esposa de, no, si pasa por sus méritos propios, porque no solo es una de las mujeres más importantes del siglo V, es una de las mujeres más importantes de toda la historia de Roma, y esto son palabras mayores. ¿Pero por qué la ponemos aquí? ¿Por qué decimos que es una reina goda? Ay, amigo, porque se casó con un rey visigodo. ¿Con quién se casa? Con Ataulfo. ¿Y quién es Ataulfo? El segundo rey de la lista, el sucesor de Alarico. Alarico es aquel que saquea Roma en el 410 y se hace con la mesa de Salomón
y se hace como rehén de prestigio con Gala Placidia. Y Ataulfo se casa con ella. Y ojo, yo creo que en este matrimonio, y lo digo en el libro, creo que hubo amor. Creo que se querían y creo que Gala Placidia y Ataulfo se amaban. Además conocemos cómo fue la boda, hay una descripción preciosa que se realizó en el sur de Francia, en tierras de Narbona. Ataulfo apareció vestido como un gran militar romano, y de este matrimonio surgió un hijo, hubo un hijo. Y el hijo, ¿sabes lo interesante? Que es que no se llama Ataulfo, no se llama Alarico, no tiene ningún nombre godo, se llama Teodosio. O sea, se llama como el padre de Gala Placidia, o sea, que tenía que tener un peso y una influencia sobre su marido fundamental para que pusiera el nombre a su vástago, su descendiente, el nombre de su padre. Tristemente Teodosio murió, porque además Ataulfo es el primer rey godo que pisa suelo hispano, que pisa Barcelona en este caso, y allí el pobrecito murió. Luego ya Gala Placidia, cuando Ataulfo es asesinado, Gala Placidia vuelve con los romanos y ahí comienza una vida fascinante, especialmente muy ligada a la ciudad de Rávena y a la ciudad de Roma, que ojalá algún día sea llevada a una gran producción cinematográfica. Tenía que haberte preguntado al inicio cómo es o el papel de las mujeres en la sociedad visigoda, y te lo hago ahora y luego seguimos hablando de reinas. ¿Cómo No, sin ningún problema, lo encajamos ahora perfectamente. Vamos a ver, es fundamental que a la hora de y esto lo digo de manera global, y vale para todo, a la hora de entender la historia nos quitemos el paradigma que tenemos en el siglo XXI. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que evidentemente no podemos pensar en igualdad. O sea, no podemos pasar en igualdad entre hombres y mujeres porque caeríamos en el presentismo y eso luego nos lleva a tirar estatuas y ese tipo de cosas. No, aquí en este momento, lógicamente, y hasta hace nada ha sido así, no ha habido igualdad entre hombres y mujeres. Se suele decir que el ámbito público es el reservado para el hombre y el ámbito doméstico es el reservado para la mujer. Esto lo hemos escuchado hasta hace 3 días, si te descuidas, Miguel. Pero ojo, y esto lo vengo diciendo en todas las entrevistas, y seguro que me das la razón. ¿Dónde se lava la ropa sucia? La ropa sucia siempre se lava en casa. Es así. Y ahí es donde juega un papel fundamental la mujer como gestora de la casa, la mujer como educadora de los hijos, la mujer como consejera del hombre. Claro, evidentemente en esta época no es igual si eres una mujer libre que si eres una mujer esclava, no es igual tu posición socioeconómica. En verdad lo que nos ha marcado siempre en la vida es nuestro estatus. Según el dinero, la posición que tengas, te mueves de una manera u otra. Y en este caso, si hablamos de las reinas, evidentemente estamos hablando de la élite dentro de las mujeres, y aquí su ámbito privado, su casa, es ni más ni menos que es la corte, que es desde donde se dirige el reino. Y una reina tenía un papel, un valor fundamental. No, muchas veces también vista como un bien, ¿no? Porque, ojo, es que es la figura que va a dar los hijos, que va a dar la descendencia, que va a permitir que todo tu linaje continúe en el tiempo. Que esto hoy en día, bueno, pues puede parecernos algo secundario, sobre todo porque también tenemos menos hijos, pero en esta época era algo determinante y fundamental. Por ejemplo, fíjate el papel de la reina viuda. ¿Qué pasaba cuando el rey moría? Esa viuda, ojo, si llegaba un noble y se casaba con ella, ya estaba legitimado en el trono. Pues entonces se empezó a legislar para que una vez que la reina quedase viuda, no solo no se pudiese casar, sino que encima automáticamente tuviese que ingresar en un convento, con lo que eso conllevaba. Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. Y esta noche con Daniel Gómez Aragonés, hablando de reinas godas. Otro nombre que está en el libro, Amalasunta, era otro de las reinas. La verdad es que, bueno, tus oyentes van a alucinar un poco con alguno de estos nombres. Yo también lo vengo diciendo, de verdad. Si alguien que nos escucha en Espacio en Blanco va a tener una hija o va a tener una nieta... Que no les pongan ese nombre, ¿no? Yo al contrario, yo diría que sí, por favor. Vale, que sí, porque, a ver, que con cariño y con respeto. Lucía, creo que nos está escuchando una tal Natalia, pues creo que hay, o sea, son nombres que se utilizan bastante, pero si tú llamas a tu hija Amalasunta, es que va a ser la dueña, la ama de la guardería. Las cosas como son. Bueno, no digo nada. Vale. ¿Quién era Amalasunta? Bueno, tú déjame que sea feliz con toda esta locura. Sé feliz. Amalasunta, fíjate, es ni más ni menos que la hija de Teodorico el Grande. ¿Y quién es Teodorico el Grande? Casi nada. Bueno, pues no se le llama el Grande por algo cualquiera. Después de Carlomagno, y esto son palabras mayores, es el rey con mayor peso en el marco legendario, mítico y poético de la Edad Media. Ahí es nada. Pues Amalasunta es su hija, pero no solo es su hija, sino es que es su digna hija.
En este caso es la figura política más importante de los ostrogodos. Ya sabemos que los godos, por un lado, estaban los visigodos, que primero tienen un reino en Francia y luego en España, y los ostrogodos, que tuvieron un reino a finales del siglo V en Italia. Pues allí Amalasunta, una vez que su padre muere, ella actúa como regente, digna hija de su padre, digna hija de Teodorico el Grande. En este caso actuó como reina regente. Siempre acabamos de reinas, hablamos de reinas consortes, de reinas regentes, no eran como Isabel la Católica, para que nos entendamos, que sería una reina titular. Y en este caso, Amalasunta gobernó en nombre de su hijo Atalarico, porque bueno, era un niño y no podía ejercer como rey, y la verdad que desde la ciudad de Rávena, que fue la gran capital del reino ostrogodo de Italia, realizó un gobierno alucinante, sencillamente espectacular. Bien es cierto que lo bueno que tiene Amalasunta es que tenemos mucha información sobre ella. La pena es que hay veces que sobre estas reinas godas hay muy poquita información, hay veces que ni siquiera sabemos su nombre, pero en el caso de Amalasunta tenemos una gran cantidad de información y es una de las mujeres más importantes de toda la antigüedad tardía y la Alta Edad Media. Hay otro nombre, Egilo. Es un nombre de mujer también, de reina. Egilo, fíjate, Egilo es la última reina goda, es la esposa de Rodrigo. Y es, bueno, la has traído súper genial, Miguel. ¿Por qué? Porque, bueno, sabemos que Rodrigo muere. ¿Y qué pasa con Egilo? ¿Qué pasa con esta mujer? Pues va a hacer algo súper interesante. No se discute, se valora la actuación que llevó a cabo. ¿Sabes lo que hizo Egilo? Egilo se casó con un musulmán. Sí. Estamos en el contexto de la invasión musulmana. ¿Qué sucede? Que el famoso general musulmán Musa, aquel que dirige todo lo que son las operaciones de conquista del reino visigodo de Toledo, es llamado por el califa, tiene que marcharse a Damasco y deja gobernando en lo que ahora es Al-Ándalus a su hijo. Y Egilo se va a casar con el hijo de Musa. ¿Por qué este matrimonio? Pues se discute. Se piensa que quizás dentro de esa nueva realidad imperante que había ahora con la invasión musulmana, Egilo quisiera jugar las bazas no solo de ella, sino de toda su familia, de todos sus seguidores, de todo su clan, porque esto también es importante tenerlo en cuenta. Y ella como mujer, como reina viuda, podría legitimar en el trono al hijo de Musa. Pero ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Que esto en el ámbito musulmán, en el ámbito árabe, no es así. O sea, la mujer no legitima el trono. Los musulmanes vieron esto incluso como parte de una tradición. Oye, ¿por qué te casas con una cristiana si encima es la viuda del rey que gobernaba? ¿Qué estás buscando? Bueno, pues finalmente el hijo de Musa fue asesinado. Hubo reinas que fueron santas porque los visigodos se convirtieron ya al cristianismo, ¿verdad? Antes de la llegada de los árabes, evidentemente. Y había una unión entre esa religión y la santidad en las reinas. No podemos, estamos en una época en la cual no podemos separar lo que me gusta decir como trono y altar. O sea, la monarquía y la iglesia van de la mano. Hay que tener presente que cuando los godos llegan a Hispania son arrianos, son cristianos, pero son arrianos. ¿Qué es una herejía? Es una herejía que no entiende la Santísima Trinidad de la manera católica, es decir, no es la misma sustancia el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Claro, esto para los católicos es un golpe tremendo, pero todo esto se supera porque el reino visigodo siempre busca la unidad. Se supera cuando Recaredo, en el año 589, en el Tercer Concilio de Toledo, provoca la conversión al catolicismo, ¿vale? Entonces ya todo el reino es católico. Claro, en todos estos procesos religiosos, ¿qué pasa con las reinas? ¿Qué papel juegan? Bueno, pues tenemos dos reinas que juegan un papel fundamental en esos procesos en los cuales nos estamos jugando qué fe vamos a tener, porque bueno, lo que te decía antes, más allá de lo que queramos o no, si nuestra cultura es católica, pues es porque hubo un Tercer Concilio de Toledo con esta conversión al catolicismo. Una de estas reinas es Goswinta. Otro nombre de esos que te gustan, Goswinta. Goswinta se casó con dos reyes godos. Primero Atanagildo, que murió, y luego posteriormente con uno de los reyes godos más importantes, Leovigildo, el arquitecto del reino visigodo. Pues bien, Goswinta, fíjate, estando en el Palacio Real en Toledo, seguramente muy cerquita del río Tajo, ella era una arriana acérrima. Ya estaba en contra del catolicismo. Pero ¿qué sucede? Que desde uno de los reinos francos es enviada su nieta, llamada Ingunda. ¿Para qué? Para que se case con un hijastro suyo. No era hijo suyo de sangre, sino que era hijo de Leovigildo. Hablamos de Hermenegildo. ¿Qué pasa? Que Goswinta no quiere que su nieta sea católica y la fuerza la obliga a que se convierta al arrianismo. Pero esta Ingunda, siendo una niña, y fíjate, viendo cómo su abuela la está machacando, se niega a convertirse. E incluso Goswinta la obliga
a bautizarse como Arriana. Bueno, esto es un episodio digno de película. Seguramente muchos de tus oyentes conocen la serie Juego de Tronos. Bueno, pues yo creo que todo esto lo supera. Finalmente, Goswinta, cuando Recaredo provoca la conversión al catolicismo, intenta llevar un complot, una conjura para el Palacio Real quitarse del medio a Recaredo, pero finalmente es descubierta y ella, extrañamente, por decirlo así entre comillas, se suicida o la suicida. Vamos a dejarlo ahí. Y la otra reina que te quería comentar es la esposa de Recaredo, que también tiene otro nombre especial, la reina Vado. Lo importante de la reina Vado es que, fíjate, las actas del Tercer Concilio de Toledo están firmadas por el rey, por supuesto por Recaredo, pero ojo, también están firmadas por Vado. Además aparece como gloriosa reina. Y esto es algo único, porque no tenemos ninguna reina firmando las actas de ningún concilio. Y los concilios no son moco de pavo, son los documentos, son los actos más importantes del reino visigodo de Toledo. Y resulta que el concilio más importante, que además es parte fundacional de lo que es España, viene firmado por una mujer, en este caso la reina Vado. Qué curioso. ¿Y hay alguna que murió por el fuego? Aquí en este caso, no tanto una reina como sí una santa, Santa Eulalia. Que aquí, al escuchar Santa Eulalia, seguro que los oyentes de Espacio en Blanco en Mérida o en Barcelona acaban de levantar los ojos y ya expandir las orejas. Estamos en una época en la cual, lógicamente, todo elemento católico, todo elemento de la santidad, la figura de los santos, las santas, tienen mucha importancia. Y aquí emerge dos santas fundamentales. Por un lado, Santa Leocadia, en el caso de Toledo, y en el caso de Mérida, es Santa Eulalia. Santa Eulalia era una adolescente que en el momento de las persecuciones, no es en época goda, estamos hablando de las persecuciones del siglo III, con el emperador Diocleciano, persecuciones contra los cristianos, se la llevan de Mérida a una villa para intentar ocultarla, pero ella, que tenía que tener, por decirlo así, un par de narices, volvió a Mérida y ella se negaba a renegar de su fe y se negaba a casarse. Ella quería ser virgen y quería tener una vida cristiana. ¿Qué es lo que pasa? Pues que fue, en este caso, torturada y finalmente murió por culpa de las llamas. Ahora, aparte del libro, he visto que había milagros también, milagros especiales. Sí. Bueno, tú sabes que es un tema que a mí también me gusta mucho, y más estando en Toledo. Y claro, aquí hay que jugar con un elemento muy importante, que es la cuestión de la Virgen María. España es uno de los países más marianos del mundo, con una vinculación con la Virgen María tremendo. Y no podía faltar a la cita, ¿por qué? Porque hay varios milagros ubicados cronológicamente en la época del reino visigodo que tienen que ver con la que podemos considerar que es la mujer más famosa de la historia, que es Nuestra Señora la Virgen María. Yo hablo desde el punto de vista que soy creyente. Y hay un milagro muy interesante, que es el de la casulla de San Ildefonso. San Ildefonso, que es el gran arzobispo visigodo de Toledo, yendo un día hacia la Basílica de Santa María, que está ahí donde está hoy la catedral, entró con todos los feligreses y se comenzó a celebrar misa, ¿no? Nos imaginamos una basílica del siglo VII celebrando misa, además una misa muy especial porque era en honor de la Virgen María. ¿Y qué pasa? Que de repente hubo un fogonazo tremendo, una luz muy potente, una luminosidad tremenda, unos coros celestiales de ángeles, todo el mundo salió corriendo, pero San Ildefonso se quedó quieto, impertérrito. De repente emergió la figura de la Virgen María, de Nuestra Señora, acompañada de un coro celestial de ángeles. Y la Virgen María llevaba un regalo, llevaba un objeto en la mano, una casulla, un manto que pertenecía al tesoro de Jesucristo y que le entregó San Ildefonso. ¿Por qué? Por la defensa acérrima que San Ildefonso había realizado por el dogma de la Inmaculada Concepción, por defender que María, la Madre de Cristo, era virgen. Nació virgen y murió virgen, porque esto es algo que incluso dentro del propio cristianismo se ha discutido muchas veces. Y San Ildefonso seguramente fue la primera gran figura que lo defendió con uñas y dientes. La Virgen María le dijo que esa casulla solo se la podía poner él, y no cuando quisiera, que si se la ponía un día que no fuese una fecha festiva vinculada a la propia figura de la Virgen, sería castigado. Y así fue lo que sucedió. Jamás se la puso un día que no estuviese vinculado a la festividad de la Virgen María. Y en este caso, si alguien se la ponía que no fuese San Ildefonso, maldición, la muerte. Espacio en Blanco. Tu cita con el misterio en Radio Nacional. Esta noche
hablando de algunos misterios de las reinas godas. Y a pesar de ser católicos, había mucha magia en el pueblo visigodo. Hombre, estamos hablando de un periodo donde la magia juega un papel fundamental. ¿Y por qué decimos esto? Simplemente porque, bueno, sea una temática heterodoxa que te gusta a ti muchísimo, Miguel, que me gusta a mí, que gustan a los oyentes de Espacio en Blanco. No, es que si se legisla sobre algo, si en las leyes que consideramos de la época se legisla sobre algo, no puede ser casual. O sea, si se legisla porque es algo que se persigue. Fíjate, un mínimo fragmento te voy a leer del Liber Judicorum, la Lex Visigotorum, libro sexto. Dice el título de esta ley: de las personas de los jueces o también de los otros que consultaban a los adivinos o que recurren a augurios. Y dice: así como la piadosa verdad no tiene cabida en la concertación de la mentira, no es consecuente que una verdad oculta sea investigada mediante la mentira. Toda verdad, en efecto, proviene de Dios, y la mentira, en cambio, del diablo, porque el mismo diablo es un mentiroso desde el inicio. Bueno, yo creo que esto deja las cosas muy claras sobre la persecución, evidentemente, de las prácticas mágicas, de la superstición, de la consulta a divinos. ¿Y qué sucede? Que en este contexto, evidentemente, esto tú lo sabes muy bien, todo lo que tiene que ver con hechicería y magia también tiene un fuerte vínculo femenino. Uh-huh. No puede entenderse todo este ámbito heterodoxo sin la figura femenina. Y se perseguía a aquellas mujeres, y evidentemente también a los hombres, que podían practicar, en este caso, pues la adivinación. Se perseguía a que una persona fuese a consultar a una adivina cuando, por ejemplo, iba a morir un rey. Se perseguía que se pudiesen realizar cultos mágicos que afectasen, por ejemplo, las cosechas o que afectasen a los animales, porque evidentemente estamos hablando de una economía muy agropecuaria. Pues todo esto aparece, en este caso, legislado. No es una cuestión magufa, por decirlo así, no, sino que todo esto tiene su componente tanto antropológico como jurídico. Y vuelvo a decirlo de antes, si se legisla es porque es un problema, porque se quiere cortar de raíz. No se quiere que la gente, en este caso, acuda a prácticas mágicas. Es que es más, fíjate, se recomienda a los señores en la época que vigilen a sus siervos por si acaso realizan prácticas mágicas. Qué curioso. Casi terminando, el sexo. Había mucha sexualidad, mucha... Bueno, pues también sobre eso de nuevo también se legisla, que es, a ver, aquí lógicamente estamos dentro de lo que es el paradigma religioso y filosófico de la época, ¿no? Que viene marcado evidentemente por el cristianismo y luego por la influencia también judía y oriental. Aquí siempre una cosa es lo que se recomendaba y lo que se decía, otra cosa es lo que pasaba en la casa de cada uno, como sigue sucediendo hoy en día. Entonces siempre se recomendaba pues lo típico, ¿no? de estas épocas, que la mujer tuviese un papel pasivo, que la postura para el acto carnal más recomendada siempre fuese la del misionero. ¿Por qué? Porque la mujer tiene una actitud más pasiva con respecto al hombre. Se legisla vigilando mucho la cuestión del aborto, que sigue siendo un tema de actualidad y en esta época también lo era. Evidentemente se está en contra del aborto, no se quiere que la madre, en este caso, pueda abortar y perder su hijo. Se persigue a las gentes que de alguna manera provocan el aborto, se persigue el infanticidio y también, por supuesto, se persigue algo muy vinculado a la sexualidad o al sexo, que es la prostitución. Pero ¿qué pasa? Que por mucho que se persiga, la prostitución seguía estando presente. Sí, ya casi terminando, ¿quiénes o cómo pensaban que se había creado el pueblo de Atila, ese azote de Dios? Esto sé que te gusta mucho, me gusta. Lo comentamos por WhatsApp. Fíjate qué friquismo, ¿no? En el buen sentido del término. Lo comentamos por WhatsApp porque yo cuando lo leí dije, bueno, esto a Miguel le va a encantar. Es muy interesante. Los hunos, el famoso pueblo vinculado a Atila, el azote de Dios, aquel por donde pisaba su caballo nada volvía a crecer, una figura muy interesante de la historia de Asia y de Europa. Bueno, pues Jordanes, que es un cronista godo, mostrando un poco, ¿no?, ese entre miedo, respeto, odio, enfrentamiento entre godos y hunos, nos describe de una manera muy interesante cómo los godos consideraban que habían surgido los hunos. Dice, y cito textualmente, ¿vale? Cito textualmente: Filimer, rey de los godos e hijo de Gadarico el Grande, encontró entre su pueblo a ciertas hechiceras a las que llamó en la lengua de sus padres jailarunas. Como no le inspiraron confianza, mandó expulsarlas de entre los suyos y después de que el ejército las hiciera huir bien lejos, las obligó a andar errabundas por una zona despoblada. Pero aquí no acaba la cosa. Cuando las vieron, los espíritus inmundos que erraban por el desierto se echaron en sus brazos y tras copular con ellas engendraron a esta ferocísima raza que al principio vivió entre pantanos,
minúscula, sombría y raquítica, una raza que apenas se parecía a la humana y a la que se conocía con otro lenguaje aparte de uno que no era humano. Estos eran los hunos. Así es como los godos veían a los hunos. Hechiceras que copularon con los espíritus del desierto. Antes de despedirte, en el libro hay dos figuras que son como pájaros, pero también pueden ser como manos. ¿Qué significan? La portada. Sí. La portada, la verdad es que me encanta. Estoy súper contento porque es la idea que yo tenía de portada, la verdad que en la Esfera de los Libros me la plasmaron. Mira, muy sencillo. Tenemos una mano femenina que está, y esto ya corresponde al lector que decida si soltando o queriendo agarrar, dos fíbulas aquiliformes. Las fíbulas son broches que se colocaban en el manto, tanto hombres como mujeres, y habitualmente iban en pareja. Y representa la figura del águila. El águila hay que tener en cuenta que es un animal con una fuerza simbólica tremenda, desde la cultura indoeuropea en adelante. No olvidemos, por ejemplo, cuál es el símbolo de las legiones romanas. Pero es que el ámbito godo también es muy importante. Los godos son los que introducen el arte de la cetrería. Pero no solo esto, según San Isidoro de Sevilla, en las etimologías, que es una enciclopedia del siglo VII, escrita por un personaje vinculado a la historia de España, y lo quiero resaltar, dice, con una poesía tremenda, que el águila es el único animal que puede volar hacia el sol sin necesidad de cerrar los ojos. Es más, dice que la madre águila, cuando ve que sus polluelos rompen el huevo, los coge con sus garras y se los lleva hacia el sol. Si la madre águila se da cuenta que sus polluelos, al mirar al sol, cierran los ojos, los suelta. No son dignos de pertenecer a su linaje. Pero si esos polluelos miran fijamente al sol, se quedan dentro. Pues con esa premisa, águilas por doquier. Qué curioso. Como siempre, ha sido un placer estar contigo, Daniel. ¿Forma de contacto o si quieren saber más de estas reinas godas? Pues mira, en mis redes sociales, en Facebook, Instagram y Twitter, Daniel Gómez Aragonés, o página web, danielgomezaragonés.com. Te veo prontito, yo creo que nos vamos a reunir de nuevo. En este caso, en Toledo. En Toledo sí nos vemos en el Congreso ya en septiembre, pero bueno, a lo mejor nos contamos antes por el camino, porque ya sabes que siempre es un gustazo. También para mí. Fuerte abrazo. Y forma de contacto, vuelvo a preguntarte. En redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter, Daniel Gómez Aragonés. O página web, danielgomezaragonés.com. Un tío con el pelo muy largo y con la barba muy larga. Un abrazo fuerte. Un abrazote fuerte, como siempre, un placer. Un abrazo muy grande y larga vida Espacio Blanco. Y también para vosotros y para ti con estos trabajos que haces a los godos. Y a hacer renacer el mundo godo para que no olvidemos que forma parte de nuestras raíces. Mil gracias de corazón. A ti, un abrazo fuerte. Un abrazo. Radio Nacional de España, la que quieres. Aquel verano iba a conocer a mi abuela. ¿Has cumplido los 60? Es el momento de sacar a la escritora o el escritor que llevas dentro. Comedes era inventor y trabajó mucho. Radio Nacional de España y la Fundación La Caixa convocan el concurso de relatos, microrrelatos y podcast creados por personas de 60 o más. Las obras ganadoras serán adaptadas para su emisión en Radio Nacional de España. Consulta las bases en rtve.es y envía tus obras antes del 23 de julio. Y recuerda, Futuro Abierto, los lunes a las 2 de la madrugada. RTV, la que quieres. Últimas noticias. Tenéis todavía oportunidad de estar con nosotros la semana que viene en Teruel, el sábado. A partir de las 8 haremos un programa cara al público desde el Teatro Marín y allí os queremos ver. Y si queréis disfrutar desde el viernes, sábado y domingo con un montón de actividades. Y ahora os dejamos con nuestro compañero Juan Gómez, que nos va a traer algún nuevo misterio de esos que a él le gustan. Tiempo para nuestro compañero Juan Gómez. Buenas noches, Juan. Muy buenas noches, como siempre un placer, Miguel. Espero que nos traigas cosas luminosas porque llevamos una temporada. Pues a ver, dependiendo de cómo se pueda ver el caso y sobre todo el testimonio de esta noche, podemos llevarlo al terreno un poquito más, estos que ponen los pelos de punta, o puede que al tema luminoso. Eso vamos a dejar que nuestros queridos oyentes pues saquen sus propias conclusiones de lo que esta noche al menos va a ser protagonista.
Fantasmas en la cueva del Hospital de la Candelaria. Ya veréis. ¿Cómo comienza la historia? Es como siempre, alguien que te ha contactado a través del programa, que ha vivido experiencias de este tipo y que quiere sacarlas, compartirlas con todos los oyentes del Espacio en Blanco, ¿verdad? Efectivamente, es un celador del Hospital de la Candelaria, no tiene ningún problema en decir que se llama Fran, y es alguien que se ha puesto en contacto conmigo para, decirme todas esas cosas que le han ocurrido en ese lugar mientras trabaja en un lugar en concreto que tiene que ver con ese hospital. El Hospital de la Candelaria, que vamos a situarlo, está en Tenerife. Uh-huh. Hay una zona en concreto en el hospital que le llaman la cueva. Lo explico brevemente. Es una zona del hospital que es un poquito apartada, está cerrada. De hecho, él mismo me dice que no tiene salida y hay varias habitaciones. Ese lugar tuvo diferentes usos, fue lugar de psiquiatría, fue ala de pediatría, es decir, para niños, y ahora mismo es un ala de personas que están, muy enfermas, muchas de ellas no se pueden mover, están intubadas, y vamos a decir que tienen problemas serios de salud, ¿no? Pues en ese lugar es donde se inician las experiencias que Fran quería compartir con nosotros. Qué bonito es Candelaria. Vamos al hospital y vamos a ver esa cueva, y creo que tenemos ya el primer testimonio, ¿no? El primer corte que nos cuenta qué pasa o qué es ese lugar, ¿no? Eso es, la primera experiencia que comienza en ese lugar, en esa cueva, insisto, donde no hay salida, pero que parece que se ven cosas. Vamos a escuchar a Fran. Y de repente estás hablando, no siempre estás pendiente de la cámara, y ver una persona que llega a este fondo de la cueva, que digamos, ¿no? Hay dos habitaciones, que son las dos donde siempre suelen pasar más cosas, que es la 850 y la 848 que está enfrente. Y entonces ver una persona caminando, te quedas mirando, y meterse hacia la izquierda, hacia la 850. Entonces nosotros mirar y, oye, muchas veces pueden haber pacientes que se desorientan por la noche. Nosotros acudir a esa habitación, no haber salida por ninguna parte y no haber absolutamente nadie. Es que ni siquiera sombra, verlo claramente por la cámara, que, ni siquiera es una sombra, sino ver como una persona caminando hacia el fondo de ese pasillo y meterse en una de las habitaciones. No, ni siquiera una sombra que se vea en la pantalla, sino una persona, le ves la espalda, le ves los pantalones, le ves como una especie, como los pijamas que tenemos nosotros en el hospital que le damos a los pacientes. Y date cuenta que en esa habitación hay pacientes de neurocirugía que no se levantan. Son pacientes que están encamados, que son pacientes que por su patología no se pueden levantar, es imposible que sea el mismo paciente. Y no tienen salida, ahí no hay una salida, una puerta que sea alguien del personal. Ir allí y no haber absolutamente nadie. Ya empezamos, Juan? Sí, empezamos fuertes, ¿no? Y además es que ellos lo veían a través de las cámaras, iban a ese lugar, esa cueva, no veían a nadie y era imposible, ¿no? Las personas, lo decía antes, las personas que están en esas habitaciones en concreto tienen problemas de salud muy graves, están impedidos a la hora de levantarse, y lo más sorprendente es llegar allí y ver que en ese lugar que no hay salida, eso que han visto por la cámara ha desaparecido sin dejar rastro, y además de forma visible una persona. Ahora, ¿quién es? Pues es un misterio. Yeah. Dos habitaciones nos decía Fran, y en una de ellas no sé si aparece un niño. Sí, aparece algo más, aparece un niño. En esta ocasión reciben una llamada, están en el puesto de control, hay una llamada de uno de los pacientes que dice que hay alguien que está entrando en la habitación y que parece que le está molestando. Pues vamos a escuchar a Fran. En la 848, enfrente a esta que te digo, teníamos un paciente. El paciente pues no tenía movilidad de cintura hacia abajo, pero era una persona con su tino, que no es que tuviera problemas cognitivos. Entonces este paciente toca, vamos nosotros, y se ponía como cabreado diciendo, ¿qué pasa aquí? Y dice, ya había entrado 2 veces un niño, yo no sé cómo permiten entrar a niños aquí, jugando a este niño aquí, corriendo, que me tiene loco, acaba de entrar y salir, como quejándose de que el niño entraba, estaba por la habitación, que estaba molestándole y salía, entraba y salía. Entonces nosotros dijimos, Liberto, no hay ningún niño, a ver si me entiendes. No hay ningún niño, aquí no permiten la entrada de menores porque no se permite al hospital ni siquiera para las visitas, ¿no? Por su salud. ¿Y cómo era ese niño, Juan? Pues le hacen esa pregunta, ¿no? También a este paciente, y le dicen, descríbenos un poquito por si acaso resulta que es un niño de verdad que se ha podido colar, ¿no? Pero para ellos era absolutamente imposible. Lo describe tal como nos lo cuenta. Y esto, pues mira, esto fue uno de los casos, y este hombre perfectamente estaba con sus sentidos cognitivos bien, no tenía absolutamente nada, y quejarse de esto. Un niño dice de unos 4 o 5 años.
por la altura y tal y cual. Dice, un niño chiquitito de 4 o 5 años que estaba corriendo por aquí, entró alrededor de la cama, se iba, y a ver si echan a ese niño allá, buscan a los padres, cómo permiten que entren aquí los niños que con las enfermedades que hay aquí y tal y cual. Y nosotros, claro, nos miramos y dijimos, a ver. Curioso, extrañas entidades que se ven en la cámara, ahora un niño, pero el mismo Fran fue testigo de un fenómeno en una habitación, ¿verdad? Así es, él, como decía, es acomodador, va a una habitación, está con un paciente, junto además con una compañera, es decir, que no solo fue él, sino que también su compañera, quien vio algo extraño. Tenemos que situarnos en cualquier habitación de hospital, hay un armario, ¿no?, donde la gente guarda sus cosas, etcétera. Bueno, pues algo ocurre con ese armario, algo que a él le resultó tremendamente aterrador. Hay unos armarios que los armarios de esas habitaciones son unos armarios que el cierre es un cierre bastante fuerte, ¿no? No son armarios estos débiles ni nada. Aparte, son habitaciones que las ventanas no hay posibilidad de corrientes de aire, no hay posibilidad de nada porque estaban hechas, como era psiquiatría antes, están cerradas para que no se pudieran abrir por seguridad de los pacientes. Entonces, nada, estábamos dentro con la compañera, yo y la compañera, y los armarios completamente cerrados. Son armarios que tienen un clic muy fuerte, ¿no? Entonces, de repente, estábamos los dos, íbamos a iniciar nuestro trabajo y una de las puertas del armario se abre, pero como si yo cojo con mis 2 manos, con toda mi fuerza, y la abro con máxima violencia. O sea, imagínate, soy yo el clic del despegar al abrir la puerta y metió el estallón. Algo parecido a eso, ¿no? Algo parecido, algo más potente, yo creo, porque le llamó... Fíjate que son personas que están muy acostumbradas a ir de habitación en habitación, cosas que pasan, pero claro, esto le llamó tremendamente la atención. Un enorme golpe, una fuerza muy poderosa que abre ese armario de golpe y en donde no saben explicar qué es lo que pudo ocurrir. Sin embargo, sigue habiendo visitas, ¿no? Sí, porque hay una zona del hospital que está dedicada a la otorrinolaringología. Generalmente los pacientes que van allí, sobre todo los que se van a operar, que no tienen, vamos a decir, que una excesiva medicación. De hecho, muchas operaciones de otorrinolaringología se realizan en el día y el paciente se va en el día. Por lo tanto, no hay una gran medicación al respecto. Pero sí es cierto que de vez en cuando se tienen que quedar por seguridad. Bueno, pues en un momento determinado, en ese punto de control, reciben la llamada de un paciente que les cuenta esto que vamos a escuchar. Entonces, por la noche, sobre las 12 y pico, toca el timbre este paciente, de otorrino, te digo, consciente y orientado, eso es importante tenerlo en cuenta, y entonces acude el compañero. Dice, mira, ha entrado ya 2 veces un hombre que me está comentando, miran a ver si lo típico, si el hombre se está equivocando, un hombre mayor, pero caminando, que me está diciendo que qué hago en esta habitación, que esa es su habitación, que dónde están sus cosas. Se acerca como a la zona del armario, mira, vuelve y me ha dicho 2 veces que qué hago yo en esa habitación si él está en esa habitación. Ahí está el timbre sonando, pero creo que se repite la visita, ¿no? Sí. Efectivamente, hay una segunda llamada, un segundo aviso, tiempo más tarde. Lo escuchamos. Vuelve a tocar como al cabo de 1 hora el hombre ya de madrugada. Estamos hablando casi la 1 y pico de la madrugada. Volvemos otra vez, miramos otra vez. ¿Qué pasó? Dígame. Acaba de entrar este señor otra vez y por favor, esténse atentos que no puedo descansar. Me ha dicho otra vez lo mismo, que hago aquí, que está su habitación. Entonces ya nosotros, estando atentos, mirando, habiendo revisado todo, miramos todo, uno se levanta, hay varios auxiliares, celadores, mirando por las habitaciones, miramos a ver si hay alguien dentro de una habitación que no le corresponde, si alguien se ha desorientado, lo que sea, nada, absolutamente nada. ¿Y qué descubrieron? Pues con ese timbre que sonaba. Madre mía, suena, pero nos tenemos que poner en esa situación, ambiente de hospital, nocturno, tanto Fran, celador, como sus compañeros. Claro, ellos empiezan a revisar porque creen que puede que haya sido un paciente de otra ala, de otra habitación, que se haya perdido, se haya despistado. Bueno, empiezan a revisar, no encuentran nada, pero el problema viene cuando ya le preguntan a este paciente, al que se está quejando, al que está haciendo sonar ese timbre, ¿cómo es ese paciente? Y aquí, Miguel, salta la sorpresa. Y resulta que da la descripción de este hombre, y tal cual es la descripción, que es de un paciente que había fallecido en el turno anterior, y había fallecido en esa habitación. Él mismo. Te digo, el paciente falleció la noche anterior,
Por la mañana se limpió la habitación y por la mediodía tarde ingresó este nuevo paciente que es el que lo vio. Entonces ya nos miramos nosotros y dijimos, esto es imposible. Wow. Sin embargo, hay más cosas que ocurren en ese hospital, ¿verdad? Sí, más cosas. Hablando de timbres, fíjate, mi hermana, que también tú lo sabes, trabaja en un hospital, en la sección de urgencias, ella me cuenta cosas sobre los timbres y las habitaciones. Bueno, pues aquí también pasa algo. Habitaciones donde no hay nadie, pero sucede esto. Sí, en la 9 Sur, que yo estuve también en traumatología, hay un timbre en el baño asistido, que es donde se bañan los pacientes por la mañana, que sonar un montón de veces por la noche, las chicas, las auxiliares hacen las rondas, ir a acudir a ese y hasta incluso compañeras ir las dos juntas, vamos a ver si qué pasa, porque sonar ese timbre, venir los de mantenimiento, revisar el timbre, revisar todo y no haber absolutamente nadie. Eso sí que es muy típico también en algunas plantas. Pero Fran todavía tiene una última cosa que contarnos, creo, antes de conclusiones, ¿verdad? Sí, porque muchos hospitales, sobre todo en plantas y en habitaciones donde los pacientes pues están ya, vamos a decir que en esos últimos momentos, bueno, pues los pacientes dicen que ven cosas como la que cuenta ahora mismo Fran. Sí, he escuchado, incluso mi mujer es celadora también, trabaja también en la Candelaria, y mi mujer, unas señoras mayores, estar en la habitación y ya pues la pobre mujer, pues ya en sus últimos días, y decir, mira, mi madre está ahí sentada, y mira para ahí, evidentemente no hay nadie, es una señora mayor, imagínate, su madre ya no está. Algo que nos han contado en multitud de ocasiones. ¿Qué conclusiones saca Fran, nuestro protagonista de esta noche? Pues hablamos de una zona concreta del hospital, lo que llama la cueva, esas habitaciones y ese espacio que fue pediátrico y psiquiátrico. Y todo esto, ya sabemos que muchas veces parece que tenemos la sensación de que algo queda, algún rastro, sobre todo del dolor y el sufrimiento que se puede vivir en algunos de estos lugares. Bueno, pues él saca las conclusiones que nos cuenta ahora mismo. Y lo que te digo, esa zona se cerraba, era pediatría, y en esa zona sobre todo, y en la cueva siempre se ha solido poner pacientes pues que tienen como más graves, digamos, o como que tienen más afecciones, son pacientes con aislamientos de contacto, son pacientes como un poco más complicados, ¿sabes?, en cuanto a patología. Entonces, date cuenta que fue psiquiatría, y en la parte de pediatría también ponían a niños porque estaban hospitalizados y que tenían pues muchos problemas, la verdad. Supongo que yo lo achaco a esto, a lo mejor, ¿no? Esas energías, esas cosas que se quedan ahí, y por eso yo creo que casi todo surge en ese ala. Tú sabes que en un hospital, desgraciadamente, fallecimientos de niños y es lo que hay. Yo pienso que son cargas de energía, hay mucho sufrimiento ahí, y si hay algo y existe algo y hay algo, pues yo creo que un hospital, yo creo que siempre, en cualquiera, yo creo que vas a encontrar siempre casos de esto. Nuevos testimonios de cosas que ocurren cuando la muerte está cercana o cuando hay sufrimiento en el Hospital de la Candelaria. Juan, como siempre, gracias. A los oyentes les decimos que si quieren contarnos algún caso, que se pongan en contacto contigo. ¿De qué manera? Pues a través de Facebook, mi perfil Juan Gómez Ruiz, o a través de el email juangomez_gmail.com. Ahí pueden contactar conmigo. Y atención, porque nos han contactado hace poquito desde Colombia que quieren hablarnos sobre un caso de una persona que le ha sucedido algo muy extraño. Vamos a estar atentos. Perfecto. Y gracias a todos los oyentes, primero por escucharnos, por seguirnos, por ese cariño, y por venir al programa a contar esas experiencias. Fuerte abrazo, Juan, nos vemos. Sin duda, fuerte abrazo, Miguel. Hasta prontito. Chao. Vamos por hoy. Ojalá hayáis disfrutado de estas 2 horas especiales del Espacio en Blanco. La próxima semana el programa volverá a vuestra casa, aquí, desde esta casa, también desde Radio Nacional, y esperamos seguir contando con todos vosotros. Por nuestra parte haremos un programa especial desde Teruel. Allí os esperamos en el Teatro Marín el sábado a partir de las 8 de la tarde, si queréis asistir en directo, y luego en el horario habitual de 2 a 4, la madrugada del sábado al domingo.
Teruel Mágico nos espera con música, hipnosis, magia, ilusionismo y muchos compañeros, no os lo perdáis. Y si no podéis ir, escuchar el programa va a ser muy, muy especial. Y ahora hasta Alborada, si nos da tiempo, un poquito de nuestra mejor música. Feliz semana a todos. Nos vemos en 7 días. Nos encontramos en ese Teruel Mágico que también existe.